Astrónomos acaban de confirmar lo imposible. El telescopio espacial James Webb está detectando un resplandor pulsante y constante que proviene del interior de 3I Atlas, apenas el tercer objeto interestelar jamás visto entrando a nuestro sistema solar. En lugar del parpadeo y la cola que esperaríamos de un cometa, su luz es fija, inmutable y demasiado brillante para ser un simple cuerpo de hielo y polvo. Y en el corazón de este extraño visitante hay un ritmo, una señal repetitiva de calor que no debería existir. Si estas lecturas se confirman, podrían obligar a la ciencia a enfrentar un descubrimiento con consecuencias mucho más allá de la astronomía. La pregunta ya no es solo qué es 3I Atlas, sino qué está latiendo en su interior. ¿Un fragmento de física desconocida? ¿O algo construido, no nacido? El 6 de agosto de 2025, los operadores del James Webb detectaron una anomalía durante un escaneo rutinario de objetivos en el cielo profundo. El instrumento NIRSPEC había capturado imágenes de 3I Atlas como ninguna en los archivos, en lugar de la esperada coma difusa, esa nube de gas y polvo típica en los cometas. Los datos mostraban un resplandor concentrado adherido al núcleo del objeto. Era brillante, coherente y demasiado organizado para ser producto del azar. Al principio, el equipo sospechó de un error, deriva del instrumento, interferencia de fondo, incluso un golpe de partículas solares. Se revisaron los registros de calibración de inmediato, pero los resultados se mantenían firmes en múltiples exposiciones. Cada recalibración confirmaba la misma fuente compacta de emisión, imposible de resolver directamente con un telescopio, pero claramente revelada en el espectro. La doctora Lena Marovich, científica principal de instrumentos, revisó los registros personalmente. Ella y sus colegas hicieron pruebas cruzadas con los diagnósticos internos del telescopio, buscando cualquier signo de contaminación o desalineación. No encontraron nada. La emisión era real, surgía del interior del objeto, no de su superficie. Lo que Webb había registrado no era un destello, ni un fallo, ni un halo de polvo. Era una señal fija, un faro que parecía transmitirse desde las entrañas de 3I Atlas. Para entender por qué esto encendió alarmas, hay que recordar lo que los astrónomos suelen esperar de visitantes interestelares. El primero, Pari'i Oumuamua, atravesó el sistema solar en 2017 como una roca alargada y tenue, sin mostrar emisión persistente. El segundo, 2I Borisov, en 2019, se comportó más como un cometa clásico. Una coma brillante, una cola extensa y actividad provocada por el calor solar. Ambos podían encajar, aunque fueran inusuales, dentro de la física conocida. Bajo esos estándares, 3I Atlas debería haber seguido las mismas reglas. Los modelos predecían que brillaría débilmente con una intensidad calculable, que solo se intensificaría al derretirse sus hielos superficiales y que mostraría destellos irregulares por chorros de gas en su corteza. Su curva de luz debía variar conforme rotara en el espacio, pero los datos del Webb mostraban lo contrario. En vez de débil e irregular, 3I Atlas brillaba casi 3 veces más de lo esperado. Su curva de luz era plana, suave y constante, bloqueada en un ritmo fijo. Su período de rotación, unas 6 horas, debería haber revelado variaciones, pero no apareció ninguna. Lo que los astrónomos observaban no era un cometa comportándose como cometa, ni una roca inerte. Era un cuerpo demasiado brillante, demasiado estable y demasiado controlado para encajar en cualquier categoría conocida. Cuando los resultados circularon, otros observatorios corrieron a verificar. El telescopio espacial Hubble fue asignado para obtener imágenes independientes, mientras que el proyecto Atlas en Hawái, junto con observatorios chilenos y una red de telescopios terrestres, iniciaron sus propias campañas. Sus hallazgos solo profundizaron el misterio. Los ópticos del Hubble buscaron la típica firma cometaria, una cola arrastrándose en dirección contraria al Sol. No encontraron ninguna. En su lugar, el objeto estaba envuelto en un caparazón compacto, en forma de lágrima. Una envoltura de luz más contenida que cualquier coma observada antes. Al mismo tiempo, equipos en Chile reportaban algo igual de extraño, incluso a 6 unidades astronómicas de distancia, donde la energía del Sol es débil y la mayoría de los cometas permanecen inactivos. 3I Atlas ya estaba activo, brillando mucho más de lo que el calor solar podía explicar. La mayoría de los cometas despiertan mucho más cerca del Sol. Aquí, la actividad estaba ocurriendo prematuramente, sin un detonante conocido.
Los datos de múltiples observatorios convergían en la misma conclusión. No era un error transitorio del web. A través de distintos instrumentos y continentes, la señal era consistente. Un cuerpo demasiado brillante, demasiado estable y activo en un punto donde no debería serlo. Por primera vez, los astrónomos empezaban a aceptar que algo sin precedentes estaba atravesando el sistema solar. Pero entonces, apareció una señal aún más desconcertante. El equipo de infrarrojo del web, analizando los datos en serie temporal del NIRSPEC, notó que el brillo del objeto no solo era estable, era rítmico. Cada 4 horas, la emisión aumentaba y disminuía en un ciclo lento y deliberado. Esto no era un parpadeo aleatorio. El ascenso y la caída se repetían con una precisión increíble, cada pulso reflejando al anterior con diferencias de apenas fracciones de segundo. Los analistas compararon el patrón con la rotación de 6 horas del objeto y con los cambios en el ángulo solar, buscando una explicación natural. Ninguna encajaba. El pulso no seguía rasgos de superficie, ni respondía a la exposición al sol. Provenía del interior, intacto ante la geometría o la orientación. En los gráficos, el patrón parecía algo vivo, un latido térmico en la oscuridad. La energía brotaba desde el centro del objeto y se expandía hacia afuera antes de desvanecerse, solo para comenzar de nuevo con una regularidad perfecta. Los científicos propusieron hipótesis. Tal vez elementos radiactivos descomponiéndose en su interior, o fuerzas de marea apretando el cuerpo mientras cruzaba el espacio interestelar, pero ninguna de esas ideas predecía un ritmo tan limpio, tan exacto, tan parecido a un reloj. Los datos dejaron inquietos a los operadores. No parecía la ventilación caótica de un cometa, sino el ciclo controlado de un mecanismo, un faro disparando en intervalos medidos, oculto dentro de un visitante interestelar. Si era natural o diseñado, seguía sin estar claro, pero algo sí lo estaba. Atlas no se comportaba como un simple fragmento de hielo y roca. Mientras el web seguía rastreando los pulsos de calor, los radiotelescopios giraron sus antenas hacia 3I Atlas. El Allen Telescope Array, en California, lideró la búsqueda, revisando horas de datos en busca de algún patrón coherente. Al principio, solo aparecía el típico murmullo de fondo del espacio, pero, enterrado en el espectro, los analistas aislaron una señal débil, aunque repetitiva. Era un pulso de banda estrecha, nítido, constante, y sincronizado con el mismo ritmo de 4 horas que el ciclo térmico detectado por el web. La coincidencia de dos fenómenos independientes era demasiado improbable. Para descartar interferencia local, se cruzaron datos con otros observatorios. Meerkat en Sudáfrica y el telescopio de Effelsberg en Alemania confirmaron exactamente la misma señal, idéntica en tiempo e intensidad. Con 3 continentes respaldando la detección, la posibilidad de contaminación terrestre quedó descartada. El análisis de Fourier reveló algo aún más extraño. No era ruido aleatorio, sino una frecuencia portadora estable, recortada limpiamente contra el estático. Y con el paso de las noches, su sincronía fluctuaba, no con la rotación de la Tierra ni por fallos del hardware, sino siguiendo los cambios del viento solar, registrados por monitores espaciales. La conclusión era difícil de ignorar. 3I Atlas no solo emitía luz y calor, ahora estaba enviando un pulso de radio estructurado, persistente, sincronizado con su latido interno. Natural o artificial, el objeto acababa de entrar en otra categoría. A mediados de agosto, la anomalía escaló. El web captó un aumento repentino en el brillo. 3I Atlas se intensificó un 40% en menos de una hora. Los datos térmicos se dispararon en múltiples canales, como si algo en su interior hubiera encendido motores. Luego, igual de abrupto, todo se estabilizó. Pero el nivel base había cambiado. El objeto no regresó a su emisión anterior, sino que se mantuvo en un nuevo punto, permanentemente más brillante. Casi de inmediato, los analistas orbitales notaron algo más preocupante. Los TEM modelos actualizados ya no coincidían con las trayectorias calculadas meses antes. En lugar de avanzar pasivamente, 3I Atlas parecía acercarse al plano de la eclíptica, el mismo disco donde orbitan los planetas. En la Agencia Espacial Europea, Marco Machelli y su equipo debatieron la causa. ¿Era un estallido de gas lo bastante fuerte para desviar el objeto? ¿O el cambio era demasiado preciso, demasiado dirigido, como para explicarse solo con chorros naturales? Según la física cometaria, las expulsiones producen empujes erráticos,
no un ajuste limpio hacia una órbita más plana. La correlación era innegable. Primero el destello de energía, después el cambio de rumbo. Los datos insinuaban no solo actividad interna, sino posible control. Y la pregunta era inevitable. ¿Qué tipo de objeto cambia de dirección en pleno vuelo? ¿Y por qué justo aquí, en el borde del sistema planetario? Mientras los analistas orbitales discutían, los espectroscopistas se sumergieron en los datos crudos del web. Un equipo liderado por Carrie Lees de la Universidad Johns Hopkins analizó línea por línea los espectros de emisión, comparándolos con catálogos de materiales conocidos. Al inicio, todo parecía normal: agua congelada, dióxido de carbono y compuestos orgánicos típicos de un núcleo cometario. Pero encima de esas huellas familiares había algo extraordinario: varias líneas de absorción que no coincidían con ningún catálogo, ni siquiera después de corregir temperatura y desplazamiento Doppler. Las anomalías se agrupaban en longitudes de onda asociadas no a moléculas simples, sino a compuestos complejos, rarísimos en la naturaleza. El perfil de reflectividad del objeto sumaba aún más dudas. Sugería aleaciones metálicas, con ecos espectrales parecidos a tierras raras, comunes en tecnologías avanzadas en la Tierra, pero casi inexistentes en la química cósmica natural. Más profundo en los datos, el equipo encontró características que encajaban con predicciones teóricas para materiales exóticos, estructuras cuánticas descritas en artículos, pero jamás observadas en la realidad. ¿Podrían ser artefactos del instrumento o malas interpretaciones causadas por polvo? Posiblemente. El equipo de Lees revisó las calibraciones una y otra vez, pero los patrones seguían ahí. Para algunos, la conclusión era inevitable. Los espectros parecían menos una mezcla natural de hielos y más los subproductos de aleaciones diseñadas. La evidencia era circunstancial, pero para quienes revisaban los datos, TRES y Atlas empezaba a mostrar las huellas de un diseño avanzado. Conforme crecían las anomalías, el acceso a los datos sin procesar comenzó a restringirse. Memos internos de la NASA y de la ESA mencionaban nuevos protocolos bajo el nombre de seguridad planetaria. Los datos que antes llegaban sin filtros a los archivos públicos ahora aparecían recortados o no aparecían en absoluto. En secreto, un grupo de trabajo, bajo la iniciativa de exploración espacial, se reunió para debatir un paso drástico. ¿Debía la humanidad intentar enviar un mensaje? Las discusiones fueron intensas sobre los riesgos, pero la decisión se tomó. Prepararon una transmisión cuidadosamente codificada, una secuencia de números primos, la tabla periódica y constantes universales. La señal fue emitida hacia 3i Atlas, usando potentes antenas terrestres, y entonces comenzó la espera. 72 horas después, llegó la respuesta. Un pulso de banda estrecha, débil pero innegable, respondió en la misma ventana de transmisión, sincronizado al segundo. Su forma de onda estaba distorsionada, pero su tiempo no podía ignorarse. El momento en que se confirmó, los canales de datos fueron desviados a redes clasificadas. Los observatorios públicos quedaron fuera del circuito. La especulación se disparó, pero los funcionarios permanecieron en silencio. Lo que comenzó como una curiosidad astronómica, ahora era tratado como un asunto de seguridad. Para los científicos fuera del círculo cerrado, la pregunta ya no era qué estaba haciendo 3i Atlas, sino por qué su señal había desaparecido repentinamente del acceso público. A finales de agosto, la Unión Astronómica Internacional convocó un panel de emergencia para revisar los datos. Se probaron 4 modelos principales frente a las anomalías. Chorros de gas podían explicar un destello repentino, pero no el ritmo térmico exacto de 4 horas. Calentamiento radiactivo podía justificar calor interno, pero no un pulso de radio preciso que fluctuaba con el viento solar. Dispersión de polvo podía aumentar el brillo, pero no imitar líneas de absorción metálicas en los espectros. Un error en la masa estimada podía alterar trayectorias orbitales, pero no explicar un cambio de curso tan coordinado tras un pico de energía. Cada mecanismo natural respondía a una parte de la historia, pero ninguno lograba explicar la cadena completa de observaciones. Al mismo tiempo, el panel pidió cautela. El error instrumental sigue siendo posible. Flujos de datos superpuestos pueden generar ilusiones de ritmos donde no existen. Y aunque las señales de radio fueron confirmadas en 3 continentes, aún podrían ser artefactos de una interferencia terrestre desconocida. La especulación de que 3i Atlas es construido se mantiene solo como hipótesis. La evidencia es intrigante, pero no concluyente. La UAI recalcó:
Afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Por ahora, el misterio permanece abierto, atrapado entre explicaciones naturales forzadas al límite y teorías que van mucho más allá. Con el sobrevuelo acercándose, la única forma de resolver estas contradicciones será observar directamente al objeto. Su máximo acercamiento se espera para finales de septiembre de 2025. 3I Atlas está a punto de entrar en su fase más visible. Para observadores aficionados, esta puede ser la única oportunidad en la vida de presenciar el paso de un visitante interestelar tan cerca. Los mapas celestes lo ubican en la constelación de Acuario durante su aproximación, con una magnitud tenue pero al alcance de telescopios medianos bajo cielos oscuros. Los binoculares no mostrarán detalles, pero un ojo cuidadoso podrá detectar un resplandor compacto moviéndose lentamente contra el fondo de estrellas. Los grandes instrumentos ya lo siguen de cerca. Webb continuará con su vigilancia infrarroja. Hubble monitoreará la luz visible y su estructura. El observatorio TESS, usualmente dedicado a exoplanetas, está registrando curvas de brillo, y la división de objetos cercanos a la Tierra de la ESA recalcula diariamente su trayectoria orbital. Los astrónomos invitan al público a observar. Cada par de ojos amplía el registro, y cada anotación independiente importa en un fenómeno que se desarrolla en vivo. Para estudiantes, educadores y científicos ciudadanos, las próximas semanas marcan una oportunidad única para participar en un descubrimiento real. Esto no es otro sobrevuelo de cometa, es un evento único en la historia, y lo que ocurra durante ese paso puede decidir si este objeto reescribe la astronomía o algo mucho más profundo. En apenas unas semanas, la cadena de descubrimientos alrededor de 3I Atlas ha crecido más de lo que nadie esperaba. El Webb registró un brillo 3 veces mayor al previsto. Nunca apareció la clásica cola, solo un halo contenido. Luego llegó el latido térmico, pulsando cada 4 horas con precisión mecánica. Los radiotelescopios confirmaron un pulso de radio sincronizado al mismo ritmo. Un destello repentino lo hizo brillar un 40% más, y con ello, su trayectoria cambió hacia el plano planetario. Los espectros mostraron firmas cometarias comunes, pero también ecos metálicos y líneas de absorción sin explicación. Y finalmente, tras un mensaje enviado desde la Tierra, llegó una respuesta en banda estrecha, sincronizada al segundo exacto. Cada anomalía estira los modelos naturales más allá de lo posible. Cada confirmación empuja más la pregunta: ¿es 3I Atlas simplemente un fragmento de física que aún no entendemos? ¿O algo construido, no nacido, cruzando nuestros cielos? Con el sobrevuelo de septiembre ya en cuenta regresiva, nadie puede decirlo aún. Cada observatorio está mirando, y cada nuevo dato puede reescribir la historia. Las apuestas son nada menos que nuestra comprensión del espacio interestelar y la posibilidad de que algo más en algún lugar haya dejado un rastro. El encuentro de septiembre puede responderlo todo o nada. Quédate con nosotros para más actualizaciones, mientras el momento de la verdad se acerca.